En el presente video explicaré las bases neuropsicológicas del lenguaje a partir de los modelos históricos que diferentes autores nos han propuesto hasta llegar a los modelos convencionales que han sido reforzados gracias a las nuevas tecnologías como la tomografía cerebral, TACs, resonancias, entre otros modelos médicos y actualizados. En 1861, Paul Broca propuso que la facultad del lenguaje se originaba en los lóbulos frontales del cerebro, concretamente en la zona supraorbital, a partir del estudio del cerebro de un paciente fallecido llamado Le Bon. Describió que su incapacidad de hablar se debía a la lesión cerebral localizada al pie de la tercera circunvolución frontal, justo en el área. Posteriormente, Brodmann la denominó área 44 y área 45, o área de Broca. Este es el área del lenguaje, ¿no? En 1864 demuestra que 8 casos de pacientes con afasia habían sufrido lesiones del hemisferio izquierdo. Después se localizaron a otros pacientes con trastorno del lenguaje que habrían sufrido lesiones en otras zonas del hemisferio izquierdo, que no se correspondían con la porción posterior de la tercera circunvolución frontal izquierda. Incluso hubo casos de personas que sufrieron lesiones en el área de Broca, pero en vida no padecieron un trastorno del habla. Así que Broca propuso que el hemisferio derecho sería el que se encargase del habla, pero no supo explicarlo teóricamente. En 1874, Carl Wernicke descubre que existen diversos subtipos de síndromes afásicos, siendo cada uno de ellos el resultado en áreas diferentes del cerebro. Propuso un área del cerebro como responsable de la comprensión del lenguaje hablado. Este es el área 39 o área de Wernicke, que se localiza en la parte superior posterior del lóbulo temporal, cuya función sería constituir un depósito memorístico de las formas auditivas de las palabras, constituyendo el segundo centro del lenguaje, ya que el primero sería el área de Broca. Actualmente lo que se conoce como afasia de conducción corresponde a un tipo de afasia descrita por Wernicke, cuya base neurológica es una lesión que afecta a la conexión entre el centro motor y el sensorial. También propuso que el área 40 de Brodmann, situada en el giro angular del lóbulo parietal, y la circunvolución temporal superior, sería en esta parte, ¿no? Es esencial para generar imágenes auditivas del lenguaje, ¿no? Lesiones en esta zona causan afasia sensorial o de Wernicke, afectando la comprensión del lenguaje. El área de Wernicke es vital en la comprensión auditiva del lenguaje. Daños en esta área pues pueden causar dificultades severas en la capacidad para entender las palabras y las frases. A partir de los descubrimientos de Wernicke se elabora el modelo clásico conexionista. Louis Leinstein amplió la teoría de Wernicke al descubrir la importancia de las conexiones entre áreas motoras frontales y las áreas de Broca y Wernicke. Daños en estas conexiones pueden causar afasias transcorticales, tanto motoras como sensoriales. Estas son afecciones donde las personas pueden repetir frases, pero también dificultades en la producción espontánea del habla. A eso se denomina afasia transcortical motora, o en la comprensión del lenguaje, que se denomina afasia transcortical sensorial. El modelo de Broca-Gentwiz propone una red de áreas corticales y subcorticales involucradas en la producción y comprensión del lenguaje. Incluye las áreas de Broca, áreas motoras y otras regiones del hemisferio izquierdo. El modelo destaca la interconexión de múltiples áreas del cerebro en el procesamiento del lenguaje. Entre ellas tenemos las áreas 39
y 37 en el lóbulo parietal, sería en esta zona, ¿no? Y el área 6, 4 y 6 en el lóbulo frontal, quienes llevan a cabo la coordinación de funciones como la producción y la comprensión del lenguaje, implican la colaboración de áreas dedicadas a la planificación motora, la sintaxis y la semántica. Mesulam sugiere que el lenguaje no depende de áreas aisladas, sino de la cooperación entre múltiples regiones cerebrales. Los hermanos Damasio propusieron que el procesamiento del lenguaje depende de 3 sistemas neurales: un sistema bilateral para interacciones no lingüísticas, un sistema en el hemisferio izquierdo para fonemas y sintaxis, y una red perisilviana anterior, responsable de la estructura gramatical y ensamblaje de fonemas. Lesiones en esta área pueden causar alteraciones significativas en la fluidez y comprensión del lenguaje. El lenguaje es fundamental en el desarrollo de funciones cognitivas como la escritura, la lectura y el cálculo. Estas habilidades dependen de una red neural compleja que involucra diversas áreas del cerebro. La escritura implica no solo la motricidad fina, sino también la estructuración de ideas y expresión coherentes. La comprensión del lenguaje es esencial para interpretar información escrita y hablada, y el cálculo, aunque numérico, depende del lenguaje para la comprensión y resolución de problemas matemáticos. El término afasia fue acuñado en el año 1864 por el médico francés Armand Trochu. Se trata de un estado patológico que consiste en la pérdida completa o incompleta de la facultad de la palabra, con conservación de la inteligencia y de la integridad de los órganos de la fonación. La afasia ocurre repentinamente, a menudo como el resultado de un accidente cerebrovascular o traumatismo encefalocraniano, pero también se puede desarrollar lentamente, como en el caso de un tumor cerebral. El trastorno deteriora la expresión y comprensión del idioma, así también como la lectura y la escritura. La afasia podría ocurrir en conjunto con otros trastornos del habla, como la disartria o la apraxia del habla, que también son resultados del daño cerebral. Hablamos en cualquier caso de afasia cuando puede afirmarse que el origen del síndrome observado se debe a un déficit de la conducta verbal. La afasia afecta siempre en mayor o menor medida a la actividad codificadora como a la decodificadora. Es una patología regresiva, es decir, que afecta a un individuo que poseía previamente un dominio completo y normal de la lengua. Problemas con la afasia de Broca, por ejemplo, causa dificultad en la producción del habla y la escritura, mientras que la afasia de Wernicke afecta la comprensión. La disgrafía, que es el trastorno que afecta la habilidad para escribir, puede tener diversas causas, incluyendo problemas motores, perceptuales y lingüísticos. La calculia, que es la capacidad para realizar cálculos, generalmente resulta de las lesiones del lóbulo parietal. Las bases neurales del lenguaje son complejas y multifacéticas, involucrando una red extensa de áreas cerebrales y conexiones entre ellas, desde los modelos clásicos de Broca y Wernicke hasta las teorías contemporáneas de los Damasio. Nuestra comprensión del lenguaje ha avanzado significativamente. Estas bases naturales no solo son cruciales para la reproducción y comprensión del habla, sino también para el desarrollo de otras habilidades cognitivas como la escritura, la lectura y el cálculo. El estudio de las afasias y otros trastornos del lenguaje ha revelado la importancia de las interconexiones entre diversas áreas cerebrales. Las investigaciones futuras continuarán desvelando cómo estas conexiones contribuyen a nuestra capacidad lingüística y cognitiva, mejorando nuestra capacidad para diagnosticar y tratar trastornos del lenguaje.